que la gracia y misericordia de Dios sea derramada sobre tu vida y sobre la vida de tus seres queridos. He estado trayendo palabra del Señor. He estado trayendo detalles según la palabra del Señor para estos tiempos de apostasía. He estado hablando, he estado explicando según la palabra de Dios para estos tiempos de apostasía. Dios nos dice a través de su palabra que se manifestarían situaciones en el mundo y en la vida del hombre que mostrarían al mundo que la venida de Dios está cerca. Dios nos muestra y nos revela cómo el enemigo de las almas, el cual es Satanás, se manifestaría para estos tiempos y el hombre no se daría cuenta. La palabra del Señor nos dice en Mateo 24, Dios nos dice que el hombre vería para estos tiempos guerras, el hombre oiría de ellas, el ser humano iba a presenciar destrucciones en el mundo, huracanes, terremotos. El ser humano incluso iba a presenciar levantamiento entre nación contra nación, entre reino contra reino. Pero nos dice Dios a través de su palabra que aún no es el fin. Dios nos dice en Mateo 24, el mundo va a ver todo esto, pero aún no es el fin. Es comienzo de dolores. Dios, siendo espíritu, Dios le habla al espíritu del hombre. Para estos tiempos, el enemigo de las almas se encargaría de engañar al hombre. La palabra de Dios nos da las descripciones de quién es Satanás. Satanás es espíritu. Satanás vendría para estos tiempos en el cuerpo del falso maestro y del falso profeta a engañar al hombre. Nos dice la palabra del Señor que los discípulos le preguntan a Jesús, ¿cuándo van a hacer estas cosas? Y nos dice la palabra del Señor que luego de que los discípulos le preguntan a Jesús, ¿cuándo van a hacer estas cosas? ¿Y qué señal habrá de la venida del Hijo del Hombre? Jesús comienza a decirle, no dejen que nadie los engañe. Muchos vendrán en mi nombre y afirmarán, yo soy el Mesías. ¿Qué le quiso decir Dios a sus discípulos y qué nos quiere decir Dios a nosotros? Que estamos viviendo y presenciando esta situación que ya Jesús le había hablado a sus discípulos, la palabra la había hablado.
Y el mundo hoy está viviendo este cumplimiento del cual la palabra nos habla, que se manifestaría para estos tiempos. ¿A qué se refería Jesús cuando habló a sus discípulos y a qué se refiere Dios cuando nos habla a nosotros a través de su palabra? Dios es la palabra. Recordemos que Dios es la palabra. La palabra es para alimentar el espíritu del hombre. La palabra no la podemos acomodar a nuestra carne. La palabra es para alimentar nuestro espíritu, para guiarlo. Cuando el ser humano lee la palabra de Dios, cuando el ser humano se alimenta de ella, el ser humano es guiado por la palabra. Dios es la palabra, de Génesis hasta Apocalipsis. Muchos vendrán diciendo, yo soy el Cristo. ¿A qué se refería Jesús? ¿A qué se refiere Dios? Cuando el ser humano que Dios llama a trabajar en su obra vive para Dios, alimentado de su palabra, este ser humano es enviado por Dios a cualquier lugar del cual Dios necesite que éste brinde de su alimento espiritual y de su ayuda espiritual. Pero cuando el ser humano no está lleno de la palabra del Señor, cuando el ser humano, lo voy a repetir de otra manera para que se pueda entender, cuando el ser humano no es llamado por Dios, cuando el ser humano no trabaja para Dios y trae la palabra de Dios, cuando el ser humano que no es llamado por Dios, cuando el ser humano no trabaja para Dios y trae la palabra del Señor, este ser humano, su espíritu, el espíritu de este ser humano le está diciendo al hombre, al mundo, a las naciones, yo soy el Cristo.